Hoy vamos a conocer la historia de Víctor. Es la historia de un hombre que, como muchos, pensaba que había descifrado el secreto para mantener su dinero a salvo, completamente a salvo. Pero su viaje nos va a enseñar una lección importantísima sobre qué significa de verdad la seguridad financiera. Y es que para Víctor esta frase era ley, la regla de oro de la familia. Una lección que venía de muy atrás, ¿saben? De su abuelo, que había sobrevivido a la guerra civil, y también de su padre, que siempre le contaba historias sobre crisis económicas en otros sitios. Así que para él no había debate posible. Era una verdad como un templo. Vale, pues vamos a meternos de lleno en el mundo de Víctor. Vamos a ver cómo funcionaba su sistema, un sistema que él consideraba infalible para mantener sus ahorros, a salvo. Verán, Víctor es fontanero, tiene 52 años y de los bancos, nada. No se fiaba ni un pelo. Para él, su fortaleza era su casa. Y allí había montado una red de escondites que era casi una obra de arte. Tenía 28.600 euros en efectivo. Y cada billete estaba contado y guardado con un cuidado que parecía casi un ritual. Y claro, si lo pensamos, su lógica tenía todo el sentido del mundo. Cero comisiones, el dinero disponible al momento y sin la tentación de gastarlo. Parecía que tenía el control absoluto, ¿verdad? El plan perfecto. Pero siempre hay un pero. Su plan tan perfecto estaba ignorando algo. Una fuerza invisible, silenciosa, pero implacable, que ya estaba haciendo de las suyas. Y entonces todo dio un giro. Un día cualquiera en un trabajo de fontanería como otro cualquiera. Estaba en casa de doña Carmen, una clienta suya de 78 años. Y una simple conversación con ella, fíjense qué cosas, estaba a punto de tirar abajo todo, absolutamente todo el sistema de creencias de Víctor. Resulta que doña Carmen le contó algo que dejó a Víctor, de piedra. Le dijo que ella también había guardado dinero. 50.000 euros, nada menos, desde el año 98. Y sí, el dinero seguía ahí, los billetes estaban. Pero el valor, el poder de compra de ese dinero, se había esfumado. Para que lo viera claro, doña Carmen sacó un cuaderno antiguo. ¿Y los números? Los números serán para echarse a temblar. El precio de las cosas del día a día, como un café o el cine, se había más que duplicado. O sea que sus ahorros, esos 50.000 euros, en realidad valían menos de la mitad. Así de crudo. Víctor se fue de allí con la cabeza dándole 1000 vueltas. Imagínense, llegó a casa preocupadísimo y se puso a hacer números. Sus propios números. Y fue entonces cuando se dio de bruces con un ladrón. Un ladrón que le había estado robando durante años sin que él se diera cuenta. El punto de partida era claro, sus 28.600 euros. La cifra que conocía de memoria, la que había contado 1000 veces y guardado bajo llave durante 10 años. Pero claro, al meter en la ecuación la inflación de todos esos años, descubrió la cruda realidad. El poder de compra de su dinero, lo que de verdad podía hacer con él, se había desplomado. Esto es tremendo, una pérdida de casi 6.000 euros en poder de compra. Ojo, que no es que le faltaran billetes, los 28.600 euros seguían allí, en sus escondites. Lo que había desaparecido era su valor, más de un 20% de sus ahorros evaporado. Y por si fuera poco, el golpe fue todavía más duro cuando se puso a comparar, cuando vio lo que podría haber pasado si hubiera hecho otra cosa con ese dinero, porque no es solo que hubiera perdido valor, es que había dejado pasar la oportunidad de que creciera. Y la diferencia es que era abismal. Y esta idea le ayudó a Víctor a ponerle cara a ese enemigo invisible, la inflación. Es como si un ladrón, en vez de llevarse los billetes, entrara cada noche en casa y, muy silenciosamente, escribiera un valor un poquito más bajo en cada uno de ellos. Al final, la clave no era cuántos billetes se tenían, sino qué se podía comprar con ellos. Pero bueno, lejos de venirse abajo, Víctor decidió que era el momento de actuar. Se puso manos a la obra y diseñó un plan muy sencillo, paso a paso, para cambiar las cosas, para que su dinero dejara de esconderse y empezara por fin a trabajar. Y no lo hizo solo. Resulta que el nieto de doña Carmen estudiaba economía y le echó una mano. Juntos montaron una base financiera nueva, desde cero. Un plan, eso sí, adaptado a él, a su forma de ser más bien conservadora, pero que por fin hacía lo que tenía que hacer, proteger su futuro. Y el cambio, un año después, fue brutal, profundo. Ya no era solo el tema del dinero, que también, porque hasta pudo conseguir un préstamo para una furgoneta nueva para el trabajo. Era un cambio de mentalidad. Pasó de vivir con esa paranoia constante de que le robaran a tener una tranquilidad que no recordaba. Dejó de ser un acumulador para convertirse en alguien que veía crecer su patrimonio. Pero la lección final, la más importante de todas, todavía estaba por llegar. Fue un tiempo después, cuando doña Carmen falleció.
Le dejó a Víctor una última cosa, una última pieza de sabiduría. En una carta, doña Carmen le había escrito algo que lo resumía todo. Le decía: el dinero bajo el colchón no está seguro, está muriendo lentamente. Haz que tu dinero trabaje, para que un día tú puedas trabajar menos. Esa frase lo cambió todo. La verdadera seguridad no era tener el dinero, era conservar su valor. Con esto, la filosofía de Víctor dio un giro de 180 grados. Su idea de lo que era seguro cambió por completo. Antes, seguro era donde podía tocar el dinero. Ahora, seguro es donde su dinero mantiene el valor frente a la inflación. Es un cambio sutil, pero lo es todo. Y así nació su nuevo lema, su nueva forma de ver las cosas, el dinero que se derrite. Es una metáfora muy potente, ¿no creen? Guardar el dinero en casa no es como meterlo en un congelador para conservarlo, es más bien como dejar un cubito de hielo al sol. A simple vista parece que está ahí, sólido, pero en realidad se está evaporando, poquito a poco sin que nos demos cuenta. Al final, la historia de Víctor nos plantea una pregunta a todos. Nos obliga a pararnos a pensar qué entendemos por seguridad financiera. Porque en un mundo como el de hoy, donde quedarse quieto significa, en realidad, ir hacia atrás, la pregunta es clave. ¿Qué estamos protegiendo de verdad? ¿La ubicación de nuestro dinero o su futuro?